Muy buenas, ¿qué tal? Soy Antón Ronova, deportista y parte del equipo de Artio, y estamos aquí para lo que va a ser nuestro quinto live. Ya sabéis, esta serie de charlas en directo que estamos haciendo con auténticos profesionales en los 4 pilares fundamentales que consideramos desde Artio que componen la salud, como son el ejercicio físico, el descanso, la alimentación y la mentalidad. Y hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos a un invitado muy especial, que a ver si conectamos ahora con él en un momento. Y bueno, no nos va a dejar indiferentes. Ya sabéis que estamos con una serie de protagonistas muy especiales. Hoy es una persona joven y, como se suele decir, sobradamente preparada, que ya tenemos por aquí a punto de ingresar. Os voy a hacer una pequeña presentación mientras lo meto. A ver si se nos puede unir. Y bueno, como os iba a decir, el invitado de hoy es... sí. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Justo iba a empezar a hacer una pequeña presentación sobre ti, así que con tu permiso. Por supuesto. Pues Alex es técnico superior en naturopatía, tiene un posgrado en nutrición y cáncer, máster en cuidados paliativos oncológicos y esto lo digo no porque estés delante, pero la verdad que con lo joven que eres, la verdad que da vértigo ver el currículum que tienes y no miento si digo que son decenas y decenas de cursos y especializaciones en diferentes títulos, ¿no? Como puede ser el ayuno, el cáncer, la fitoterapia, la inflamación, la medicina ortomolecular. Y bueno, ya digo, yo os animo a todos a que por favor entréis a ver su currículum y que lo sigáis también en Instagram, porque además de todo lo que está formado es un divulgador de salud muy activo y que aprenderéis un montón. Y por si todo esto fuera poco, además es escritor, acaba de sacar un libro que aún no he tenido el placer de leer, pero que lo haré, que se llama Prevención y Tratamiento Integrativo del Cáncer. Y bueno, como me suele gustar a mí resumirlo, pues es un auténtico profesional de la salud, con una visión integrativa y holística. Así que, Alex, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer, encantado. Y además vamos a tratar un tema que Alex es de las personas con mayor conocimiento y práctica en el país y desde luego algo que en Artio pues es un poco nuestra razón de ser, que es el agua de mar, ¿no? Beneficios del agua de mar. Además, creo que Alex tiene una pequeña novedad para decirnos, que muy pronto vais a sacar un curso sobre el agua de mar, así que Alex, si quieres ya empezar por ahí. Sí, como bien comentas, justamente uno de los proyectos, además del libro, es justamente el inicio de un instituto de formación que justamente es llamado INIP, que pone aquí en la camiseta. Muchas ocasiones las personas cuando hacemos talleres, en consultas, siempre deseaban encontrar una formación enfocada sobre todo a un concepto más integral, más holístico y con un concepto más de autosuficiencia y con una base científica, por supuesto, de lo que son las terapias naturales. Y de ahí un poco ha salido el concepto de INIP, crear ese instituto para poder llegar a más personas que quieran formarse en estos aspectos. Aún no está operativo, o sea, realmente empezaremos en un mes y la primera formación, como has comentado, será sobre el agua de mar, justamente, debido a ser un tema que a mí me apasiona y que, bueno, vosotros también, por supuesto, por eso trabajáis en ello tanto. Y será una formación de 5 módulos que se separan en diferentes apartados. Uno de ellos, sobre todo, es la historia principal del agua de mar y de René Quinton, que en parte fue un poco de los padres del uso de la terapia marina. En el segundo módulo vamos a hablar un poquito de la composición nutricional y algunos minerales de los más importantes y usados en la medicina ortomolecular individualmente para tener un poco más de conceptos claros. Luego haremos dosificación, formas de uso, un poco sus propiedades, en el mundo deportivo qué utilidad puede tener y como último apartado un poquito la seguridad, que muchas veces es uno de los miedos que puede haber en este tema sobre el agua de mar, que ¡ay, que es una locura! No es una locura con el agua de mar. Perfecto, Alex. Pues me encanta. La verdad que yo no conocía que ibas a sacar este curso, pero ya te adelanto que yo me voy a inscribir y bueno, desde Artio cuenta con todas nuestras redes, nuestra plataforma para también publicitarlo y, bueno, creemos que es algo interesantísimo y bueno, cuenta con nosotros para divulgarlo. Muchas gracias. Así que nada, bueno, básicamente por ir al grano, que al final tenemos media hora y no nos podemos extender demasiado, somos, ¿no? Nos dicen siempre que somos entre un 60 y un 70% de agua, eso lo sabe casi todo el mundo. Lo que igual no sabe tanta gente es que somos un casi 70% de agua salina, ¿no? De hecho, pues bueno, nuestros fluidos, el agua que lloramos, la que sudamos, la que filtran los riñones,
la que circula por nuestras venas, la que forman nuestros depósitos linfáticos, pues es agua salina, ¿no? Y todo esto pues no es casualidad, evidentemente, sino porque el mar fue el lugar donde se originó la vida, las primeras células. Básicamente, por resumirlo mucho, decir que nosotros somos animales terrestres, pero nuestras células son organismos marinos adaptados. Entonces, Alex, si quieres, ya sé que es un tema muy extenso, pero ¿cómo empezarías a definir a alguien que no tiene ni idea los beneficios del agua de mar? ¿Por qué agua de mar? Bueno, el agua de mar yo creo que sí es tan interesante en muchos aspectos, porque hay muchas personas que comentan, me ha mejorado una cosa, otra que son a veces completamente distintas, es gracias sobre todo a su poder remineralizante. O sea, el agua de mar contiene prácticamente todos los oligoelementos de la tabla periódica, unos en más cantidad, unos en menos. Sí que principalmente contiene cloro y sodio, como sucede con nuestra sangre también, con la ventaja que tiene es que contiene todo el equilibrio de todos los otros oligoelementos necesarios para la salud. Incluso podríamos decir, no solo minerales, sino has observado que en el agua de mar puede haber también, por ejemplo, pues cadenas de ADN, puede haber ciertos tipos de hidratos de carbono, aminoácidos, vitaminas. Son en cantidades mínimas. Eso sí, por supuesto, lo que contiene más son minerales. Pero la ventaja que tiene, por ejemplo, cuando tomamos un suplemento mineral, es que el agua de mar lo contiene en forma orgánica, que es altamente biodisponible. O sea, no pretendamos que el agua de mar nos va a aportar aminoácidos para ciertos efectos terapéuticos, pero sí que va a permitir sobre todo ese reequilibrio orgánico, facilitar esa homeostasis, o sea, hacer que nuestro cuerpo se espabile para poder compensar continuamente esos déficits que a día de hoy lamentablemente todos tenemos, sobre todo por una agricultura industrial, o sea, la sobreexplotación agrícola está haciendo que haya déficits de todos los oligoelementos, no solo por la sobreexplotación agrícola en sí, sino incluso por el abono que se les pone en estas vegetales, que normalmente suele ser NPK, o sea, nitrógeno, fósforo y potasa, sin añadir todo el conjunto. Pero en nuestro caso, por ejemplo, que las plantas medicinales las cultivamos en ecológico, o sea, con abonos ecológicos, también hay más carencia a día de hoy en los suelos que en comparación a hace 50 años por esa sobreexplotación. Y otro punto que yo creo que es clave a día de hoy el agua de mar y el por qué esos déficits están afectando tanto a nuestro cuerpo es porque en general las personas solemos tener cierta alteración intestinal que está afectando que no absorbamos correctamente todos esos nutrientes. Y el agua de mar, al contenerlos, sobre todo en cuanto a minerales y oligoelementos, prácticamente todos, y un equilibrio perfecto, ya que, como os he comentado, nuestros fluidos corporales son lo más parecido a ese suero fisiológico, a ese suero marino. Entonces ahí va a permitir ese equilibrio. En propiedades hay muchas, pero para mí es esa homeostasis, ese equilibrio funcional. Bueno, has hecho un resumen impresionante. La verdad que, no sé, los 2 o 3 minutos ahora que has dicho es espectacular. Y es gran parte de lo que yo tenía anotado, ¿no? O sea, hay para mucha gente que se sorprende. Como dices tú, son cantidades mínimas, ¿no? Pero es que el agua de mar es mucho más que agua salada, ¿no? Y como decías, contiene ácidos nucleicos, ADN, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, hidratos de carbono, fito y zooplancton, vitaminas y, obviamente, minerales, ¿no? Y al final coincido plenamente en lo que dices, porque habrá mucha gente que nos escuche y podemos hablar de estudios y demás, y no es que el agua de mar sea milagrosa, sino que simplemente, pues por diferentes factores, y has tocado uno muy importante, que es el tema de los suelos hoy en día, posiblemente también el estilo de vida que tenemos tan alejado de la naturaleza, ¿no? Al final no es lo mismo pues estar en un piso encerrado en una oficina todo el día, ir en coche de tu casa a la oficina, trabajar no sé cuántas horas, volver a tu casa, no tener contacto con la naturaleza, con el suelo como teníamos antes. Las aguas que bebíamos antes pues eran aguas que iban arrastrando minerales en el suelo, hoy en día está todo filtrado. Entonces, bueno, son demasiados factores y al final el agua de mar me ha gustado mucho algo que has dicho, que no es un producto milagroso, simplemente nos va a aportar lo que necesitamos para conseguir esa homeostasis, favorecer la homeostasis, que es el equilibrio natural que el cuerpo siempre alcanza. Lo que pasa es que tenemos que darle sustancias cuanto mejores para favorecer esa homeostasis. Así que, nada, de verdad que, ostras, ha sido espectacular lo que has dicho. Te quería preguntar también, porque, bueno, mucha gente nos va a estar escuchando y se van a preguntar, pues, para mí, dos de los grandes mitos que tiene el agua de mar, ¿no? Que es, oye, pero el agua de mar deshidrata. ¿Cómo puedo beber agua de mar? En cuanto al agua de mar deshidrata, aquí se tiene que tener en cuenta dos conceptos. Primero de todo, cómo se consume. O sea, por un lado, si es una forma isotónica o es una forma hipertónica. Isotónica significaría diluida, o sea, que sea una proporción parecida a nuestro suero fisiológico, que normalmente se suele hacer una mezcla de un 25% agua de mar y un 75% de agua común, aunque puede
variar, pero eso sería para intentar equiparar los 9 gramos por litro de sal que contienen nuestros fluidos, sobre todo el plasma, que en comparación al agua de mar contiene 36 gramos de sal. Entonces, hacer esa disolución sería una bebida isotónica. Hipertónica sería pura, o sea, que se usa el agua de mar exclusivamente en su forma íntegra. Entonces, ¿el agua de mar deshidrata? Si consumimos una gran cantidad de agua de mar en forma sobre todo hipertónica, sí podría llegar a producir una deshidratación, pero eso ya no hay nadie que lo suele hacer. O sea, normalmente el agua de mar se suele consumir diluida, o en mi caso, por ejemplo, que por comodidad, en algunas ocasiones la consumo hipertónica, lo que hago es un pequeño chupito, me lo enjuago y ya la estoy haciendo isotónica en mi propia lengua, conjuntamente con la saliva y con todos los fluidos también de nuestro propio cuerpo. Eso por un lado, entonces tenemos que diferenciar. Ya se ha observado, por ejemplo, en náufragos que no se han deshidratado y han conseguido incluso sobrevivir si ingieren de forma correcta el agua de mar. Si se hace de forma incorrecta, no, pero eso es como todo. Como decía Paracelso, la diferencia entre veneno o fármaco será la dosis. Entonces, todo tiene su forma de uso que va a depender de si será beneficioso o no. Y algo que muchas personas a veces no conocen y que es muy interesante en cuanto al efecto del agua de mar y por qué no va a deshidratar, hay un concepto que son las apoporinas, que las apoporinas son como, si esto fuera, por ejemplo, nuestras células, sería como las paredes en estos aspectos. Entonces, sería una proteína de membrana que se encarga de que el agua pueda entrar y nutrir esa célula en cuanto a agua. Y justamente los minerales son quien activa los genes de estas puertas, de estas proteínas de membrana. Entonces ahí el agua de mar, incluso sobre todo si es diluida, y ni que no fuera diluida en forma hipertónica poco a poco, mejorará incluso la hidratación y no va a producir ese efecto gracias al mecanismo que producen los genes de la apoporina, que serían esas proteínas de membrana que hay para que entre. Entonces, todo tiene su forma de consumo, por supuesto, y como sucede con las plantas y con cualquier tipo de suplemento, se tiene que hacer de forma correcta, pero si está bien hecho y con el agua de mar no puede haber tampoco un riesgo, porque o sea, la tolerancia que tienes te va a producir una descomposición en todo caso, por lo que digo, en el siglo XXI, estando en casa o en el mar, si no estamos náufragos, no vamos a consumir una gran cantidad para que produzca un problema. Entonces, para nada causa una deshidratación, incluso en personas, por ejemplo, que hacen una prueba de impedancia eléctrica que puede determinar el porcentaje de su agua corporal, tienen una deshidratación, empiezan a consumir agua de mar y su hidratación corporal mejora una barbaridad, y eso lo he visto con mis propios ojos. Entonces, algo que para nada va a deshidratar, todo lo contrario, va a mejorar toda esa fluidez en nuestros organismos. Muy bien, muy claro, lo has explicado y bueno, de hecho me gusta que hables del tema de los náufragos porque a todos los que quieran profundizar un poco, hay un estudio de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, que hicieron y luego replicaron unos años más tarde, pues en el caso de, bueno, con Ángel Gracia, por ejemplo, y cómo hicieron ese estudio, durante 5 días no ingirieron nada, ningún tipo de nutriente más que agua de mar, ni siquiera agua normal. Y, bueno, con todos los marcadores demostraron que era posible y demás. Y aparte, muchas veces tenemos que también que ir a lo básico, ¿no? A mí me gusta el sentido común y uno, cuando toma agua de mar en versión isotónica, como dijiste, rebajada con agua mineral, puede consumir grandes cantidades, sobre todo si está haciendo ejercicio físico, viene de ejercicio físico. Cuando uno consume agua de mar hipertónica, no es capaz de beber grandes cantidades, porque el cuerpo, digamos que rápidamente, pues bueno, el cuerpo es sabio, ¿no? Al final muchas veces lo que tenemos es que escucharlo. Y bueno, ha quedado muy claro, creo, para todo el mundo, la diferencia entre agua de mar hipertónica, que es pura, o isotónica, a partir de 9 gramos de sales por litro, como tenemos nosotros en nuestros fluidos, o un poco menos. Así que nada, muchísimas gracias. Y el otro gran mito que suele preguntar la gente y que se lleva un poco las manos a la cabeza, oye, pero el agua de mar, ¿cómo puedo consumir agua de mar si es que está contaminada? ¿No ves que todo está contaminado? Bueno, ¿qué le decimos a esa gente, Alex? A ver, no podemos negar que el mar sufre ciertas contaminaciones como sucede con todo. O sea, eso sería algo absurdo. O sea, está claro que hay una contaminación. Sí decir que yo no me preocuparía en estos aspectos por la contaminación marina porque tiene un proceso de autolimpieza que ahora nos detallamos. Y yo antes me preocuparía mucho más de la contaminación del aire, que eso estamos ingiriendo litros y litros y litros de aire y para ello no se da ninguna importancia. Por no hablar de las personas que a veces en charlas en algún lugar dices, es que el agua de mar está contaminada, y luego es que sale afuera y se fuma un cigarro. O se come un croissant, o se toma una Coca-Cola, por ejemplo, o un tipo de refresco azucarado. O sea, no tiene mucha lógica y mucho sentido. Entonces, en cuanto a la contaminación del mar, ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. O sea, por un lado, por ejemplo, a nivel bacteriológico, que es uno de los temas que a veces a la gente les preocupa,
Y luego serían los contaminantes presentes por culpa del ser humano, no bacteriológicos, que también los hay como el E. coli, por ejemplo, sino pues serían más metales pesados o microplásticos u otros aspectos. En cuanto, por ejemplo, a los metales pesados, la mayor parte de metales pesados presentes en el mar acaban siendo en el pescado en una cantidad, o sea, 50.000 veces más elevada que no el agua de mar. O sea, para llegar a tener la contaminación que contiene, por ejemplo, un pez espada o un atún presente en todo, en su forma íntegra, tendríamos que ingerir pues posiblemente 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 litros de agua de mar, cosa que no tiene para nada una preocupación si las personas están consumiendo pescado. Esto por un lado. En cuanto a microplásticos, normalmente si la cogemos, por ejemplo, de media altura, la mayor parte de residuos o pueden ser más flotantes o más pesados. A media altura siempre están mucho más limpios. Y luego, sobre todo, a nivel bacteriológico o incluso también en lo otro que hemos comentado, tenemos que tener en cuenta varios conceptos. Por un lado, hay bacterias beneficiosas que se autocomen las sustancias tóxicas que puede haber, que normalmente se llaman pues, los bacteriófagos, por ejemplo, o ciertos protozoos que van a hacer que esto se limpie por sí solo el mar en estos aspectos. Y luego hay otro tipo de factores que no son bacterias limpiadoras, por decir una forma, sino como puede ser la luz solar. O sea, la luz solar se está usando ya incluso a día de hoy a nivel clínico, por ejemplo, en ciertas empresas de alimentación, que usan la luz ultravioleta para limpiar diferentes tipos de microorganismos, otros aspectos. Otro lado es la salinidad, o sea, la mayor parte de bacterias cuando llegan, por ejemplo, en una bacteria originada por materia fecal del ser humano que ha llegado al mar, por ejemplo. A las 48 horas prácticamente fallece por un proceso de osmosis. Entonces eso no sería una preocupación. Un pH elevado ya hará que si hay una bacteria que sobrevive a la salinidad, no sobrevivirá al pH. O la temperatura, por ejemplo, que el agua de mar tiene una temperatura no es caliente precisamente, todos lo sabemos, y también va a hacer que no sobreviva. Y luego sobre todo las corrientes, o sea que esa corriente continuada, que el mar está continuamente movilizándose, se hace que si haya un tóxico presente así, por la corriente lo vuelva en una forma inframínima, que eso no sea ningún problema. Además, incluso si a las personas les da mucho miedo, se hacen ciertos procesos de filtrados de forma casera o de forma profesional por empresas que lo puedan comercializar. Entonces, para nada nos tenemos que preocupar para el agua de mar, sobre todo en cuanto a contaminación. Lo que estamos mencionando, todo tiene sus dosis, sus formas de uso, pero en cuanto a contaminación, mejor que nos preocupemos por el aire, por la alimentación que estamos consumiendo, hasta incluso diría hasta por la ropa y los disruptores endocrinos que pueden penetrarnos a la piel. O sea, para nada el agua de mar es una preocupación en estos aspectos. Y ya rizando el rizo, si hablamos, por ejemplo, en metales pesados como puede ser el mercurio o el aluminio, el selenio, que también está presente en el agua de mar, el selenio contrarresta, al ser un precursor, sobre todo un cofactor de lo que sería el glutatión, que es un antioxidante propio, va a defendernos frente a esa exposición a metales pesados. Entonces, para nada preocuparnos con la contaminación. Bueno, muchas gracias, Alex. Ha quedado bastante claro, la verdad. Y bueno, como decías, ¿no? Al final, a mí me gusta decir que al final el planeta y nuestro propio organismo tienen unos mecanismos que tenemos que hacerlo muy mal para que no funcione, ¿no? Y de hecho, en Galicia pues nos ha tocado sufrir varios vertidos, ¿no? de petroleros, como el último que fue el Prestige. Y realmente uno cuando se para a pensar el Prestige, que evidentemente es una desgracia, ¿no? que afecta muchísimo a la zona y demás, pero llega un momento que el propio mar es el que se limpia, ¿no? Los humanos somos capaces de limpiar igual una parte que cae en superficie y demás, pero el propio mar es el que regenera, ¿no? De hecho, en el caso del Prestige, que fue en la Costa de Morte de Galicia, una zona con muchas corrientes muy fuertes y demás, años después, o un año y pico después, encontraron que debajo de la arena de las propias playas, como a 2 metros, había ese petróleo que se había fugado. O sea, que el propio mar, ya digamos, que tiene esos mecanismos de limpieza, ¿no? Así que, bueno, me alegra mucho que lo hayas contado, porque hay gente que sigue aún así con esta duda y bueno, es muy interesante. De todas maneras, también simplemente por nosotros decir que en Artio nuestra agua de mar se extrae en la Costa da Morte, en un paraje natural que pertenece a la red Natura 2000. Lo cogemos a determinada profundidad, como decías, no en el fondo de todo, porque al final en el fondo de todo, si hubiese metales pesados, es donde se van a depositar. Y bueno, en una zona pues con una riqueza marina muy importante, corrientes frías del Atlántico Norte y ya digo, para todo aquel que tuviese cualquier tipo de duda, de hecho,
toda el agua de mar que se comercializa, pues por normativa en España tiene que llevar distintos procesos de filtrado y microfiltrado, que siempre hacemos en frío para no perder esas propiedades, como decías, con ultravioleta también. Así que, bueno, creo que todo el mundo puede estar tranquilo y consumir agua de mar sin ningún tipo de preocupación. Y, Aleix, que me quedan dos temas que me gustaría tocar. Uno, el tema de salud general, ¿no? ¿Cómo el agua de mar nos puede ayudar por ese proceso, seguramente ese favorecimiento de la homeostasis en tu caso, ¿no? Con distintos pacientes y tal? Si nos quieres contar algún caso o cómo has visto que puede ayudar el agua de mar, ¿no? Para distintas patologías. En consulta, a nivel nutricional, nos solemos usar en muchas patologías, sobre todo por eso, porque ese efecto que tiene en cuanto a ser un nutriente clave para facilitar una homeostasis es esencial en cualquier tipo de caso. Si hablamos un poquito más afinando, donde sí que sugerimos ya, incluso no como un aspecto nutricional, sino como un aspecto terapéutico, porque hay diferentes situaciones donde sí se obtienen resultados espectaculares. En cuanto a patologías, yo siempre las separo en tres principalmente. Uno en el mundo deportivo, o sea, va a aportar grandes beneficios, mejor que cualquier bebida isotónica que se suele encontrar a nivel comercial. Luego también, sobre todo en osteoporosis, al fin y al cabo la osteoporosis es cuando hay una pérdida de densidad ósea causada a un hueso poroso, que habiendo una extracción de minerales por el propio hueso por desechos ácidos, se tiene que buscar la causa, por supuesto. Con el agua de mar en osteoporosis hemos visto grandes resultados y complementar agua de mar con otro tipo de estrategias ortomoleculares o fitoterapia. Hemos visto no solo ver tensiometrías óseas como se estancan, o sea, como se estabilizan, sino incluso como mejoran. O sea, mujeres que pasan de una osteoporosis a una osteopenia, que sería una fase menos aguda, y pasar incluso a una normalidad, o sea, incluso ver densiometrías óseas restablecerse con el agua de mar, pautas nutricionales y si falta un pequeño otra suplementación. Y luego donde creo que es clave, que puede ir de la mano como en el mundo deportivo, aunque no tenga nada que ver, en fibromialgia y fatiga crónica. En fibromialgia y fatiga crónica, el agua de mar juntamente con magnesio, que ya te aporta la propia agua de mar, pautas nutricionales, también es algo que sí que notan grandes beneficios, tanto en cuanto a la fatiga, o sea, al cansancio, como también incluso a la sensación un poco de dolores musculares, incluso hasta deterioro cognitivo, que también se asocian a estas patologías. Entonces, lo usamos en muchos aspectos, hay personas con alergias que mejoran, personas con migrañas que mejoran por una falta de electrolitos, al fin y al cabo, personas que lo usan en diferentes tipos de patologías, pero si hay gente que dice, ¿en qué tres casos sí que le das mayor prioridad? En el mundo deportivo, osteoporosis y fibromialgia y fatiga crónica. Bueno, muchas gracias. La verdad que el caso de la osteoporosis es algo, bueno, que no sé si se llega a conocer exactamente, ¿no? Pero al final, como decías, uno cuando, el equilibrio natural que tenemos, la homeostasis, cuando uno está ingiriendo grandes cantidades de alimentos muy ácidos, al final el organismo, para lograr ese equilibrio natural de esa homeostasis, lo que hace es retirar minerales de los propios huesos, ¿no? Para lograr ese equilibrio que siempre tiene que llevar. Entonces, bueno, por un lado, como decías, pues hay que cuidar bastante lo que ingerimos, ¿no? Al final, no es solo un día, sino es lo que se haga durante la mayoría de los días. Es importante no tener alimentos demasiado ácidos, ¿no? Como puede ser un refresco, que al final es un alimento que no tiene nutrientes y es extremadamente ácido. Y entonces, bueno, pues el agua de mar al final va a favorecer esos minerales y el cuerpo no tiene que sacarlos de los huesos. Así que nada, muy, muy interesante. Como se ve con el agua de mar, que tampoco podemos pretender que esos resultados se obtengan en un día. O sea, tenemos que tener una continuidad y una forma diaria de consumo. O sea, un alimento no nos va a perjudicar por un día, tampoco no nos va a sanar un alimento beneficioso. O sea, en las terapias naturales sí que hay algunas sustancias que ejercen efecto agudo, que a las 4, 6, 8 horas pueden actuar, pues normalmente funcionan por saturación. Y si hablamos en el agua de mar en cuanto a su efecto remineralizante, está claro que será por saturación al cabo de un tiempo de haberla consumida, claro. Milagros no existen. Exacto. De hecho, una cosa que me gustaría mucho que la gente se llevase muy clara es que el agua de mar no es que sea milagrosa, ¿no? Lo que decíamos es que favorece que todo el organismo funcione como debe funcionar. Así que muy interesante. Y en el tema deportivo, que has nombrado también un poco, ¿cómo crees que puede ayudar el agua de mar, ¿no? Para deportes de resistencia en general, más en épocas de más temperatura. Bueno, ahí, en cuanto a sus beneficios, el concepto más importante, sobre todo en ejercicios de resistencia, aeróbicos de larga duración, que al fin y al cabo resistencia, es porque puede evitar lo que es la hiponatremia, o sea, la pérdida de sodio
ayudando sí a que no haya una sensación de fatiga, de mareos, de inestabilidad y a que su consecuencia una falta de rendimiento deportivo, por supuesto. Y sí que donde la solemos sugerir más en ejercicios aeróbicos de larga duración, de resistencia, tipo ciclismo, o sea, atletismo, incluso en el mundo deportivo del fútbol también está aportando muchos beneficios. En el tenis, que ha habido ciertos deportistas que la han consumido y se ha hecho un poco viral cuando estos famosos la consumen. Pero yo creo que incluso hasta en el mundo de que cada vez está viendo más evidencia sobre ello, de lo que es el ejercicio de fuerza, que es lo que se está llevando peso en cuanto a efecto terapéutico, también podría ser interesante e incluso hasta la podríamos mencionar como, que igual es un poco una barbaridad, pero como un poco anabólica el agua de mar, gracias a que permite que todo haya una mejor absorción de esos aminoácidos que están consumiendo y así facilitando esa síntesis proteica en el propio músculo. O sea que yo creo que en el mundo deportivo en todos es interesante, donde posiblemente los deportistas lo notan o lo aprecian más es en ejercicios de resistencia, tanto intraentreno o competición, durante y posterior y por su recuperación, o sea, en todos los aspectos. Claro, de hecho es una cosa que nos preguntan mucho en Artio, ¿no? De cómo preparar su bebida ideal para la competición. Y yo siempre les digo que el agua de mar les debería acompañar antes, durante y después por varios factores. Uno, por la remineralización que van a conseguir y otra porque mucha gente no lo sabe, ¿no? Y hay mucha gente en deportes de resistencia pues que va a correr, está compitiendo horas, ingieren demasiados, bueno, muchos geles, ¿no? De carbohidrato y demás. Y llega un momento que mucha gente te dice que tiene problemas estomacales, ¿no? Entonces, una cosa que quizá no sabe tanta gente es que cuando no tenemos una óptima mineralización en nuestro cuerpo, perdemos la capacidad de asimilación de macronutrientes, como puede ser en este caso los hidratos de carbono. Entonces, yo siempre les intento transmitir, ¿no? Y evidentemente yo soy parte de Artio y muchos van a pensar que les quiero vender mi producto. Cuando yo hablo del agua de mar, y cada uno puede consumir evidentemente la que quiera, pero otro de los beneficios del agua de mar es que les va a ayudar a asimilar mejor esos macronutrientes que muchas veces en carreras de larga duración la gente sufre también problemas estomacales. Sí, incluso en cuanto a nivel de hidrato de carbono, de glucosa, el cual la glucosa va a entrar al músculo a producir ATP, a producir energía, es mediante los receptores SGLT en muchas ocasiones, que si no hay sodio no entra. O sea, ya no solo en cuanto a la absorción a nivel nutricional o a nivel mineral, incluso en el mecanismo que tiene el propio glucosa para entrar a producir energía sin sodio, que eso se dan cuenta, por ejemplo, pacientes diabéticos, que cuando empiezan a consumir agua de mar puede haber una mejor sensibilidad a la glucosa, no solo por el aporte de cromo en pequeñas trazas que pueda contener, sino también por esa facilidad de entrada de la glucosa a nivel del torrente sanguíneo y a posteriori a nivel muscular, por supuesto. Claro, de hecho, ahora que lo comentas, para quien quiera profundizar también, bueno, pues se pueden encontrar diversos estudios en Internet. En Oriente, en Japón, en Corea se estudia bastante y, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Daegu, en Corea del Sur, pues reflejaba, ¿no?, que el agua de mar reduce los niveles de glucosa en sangre, que es algo muy, muy bueno, espectacular, ¿no?, como has dicho. Y otro estudio en la Universidad de Kanagawa, en Japón, dice que el agua de mar puede ayudar a superar algunas de las enfermedades más comunes hoy en día en las sociedades occidentales, como son pues, las cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y los problemas de piel. Así que, bueno, ya digo, que es un tema súper interesante. Y por último, simplemente otro tema que me gustaría sacar, ¿qué diferencia puedes encontrar entre suplementarse o tomar agua de mar a tomar distintos suplementos, ¿no? Porque mucha gente parece que les es más cómodo tomar su pastilla de magnesio o de lo que sea. ¿Qué diferencias ves un poco entre una cápsula y el agua de mar? Yo en mi caso, a nivel personal, consumo magnesio, pero consumo agua de mar también. O sea que consumo las dos cosas. La ventaja que tiene el agua de mar sería sobre todo, por un lado, que es en forma orgánica, todos esos nutrientes. Pero ¿cuál han sido como filtro? Bien comentábamos al inicio por zooplancton o fitoplancton, que son en forma orgánica y altamente biodisponible y que los contenemos todos. La ventaja que da un suplemento, pues que si queremos impactar a nivel bioquímico, por ejemplo, en una diabetes, como antes decíamos, el agua de mar hay mucha evidencia científica, hay estudios, algunos que has comentado y algunos otros, y la experiencia de las personas que lo consumen, que pueden mejorar, pero claro, si das un cromo solo, vas a hacerlo de forma más rápida posiblemente. Entonces yo creo que el agua de mar a nivel preventivo o a nivel nutricional es clave, a nivel terapéutico la suplementación mineral o ortomolecular va a producir un mayor impacto a nivel bioquímico o a nivel biológico de forma más rápida, que no significa que sea lo más adecuado, o sea, que sea más rápido. En muchas ocasiones lo que tenemos que tener es lo que decíamos, esa constancia y ese equilibrio.
Y para mí el agua de mar en muchas ocasiones ya no lo hablo como una herramienta terapéutica, sino como un hábito. O sea, de la misma forma que consumimos agua, pues ¿por qué no consumir agua de mar? O como consumimos un tubérculo, o consumimos un pescado, o consumimos una carne, pues la agua de mar es un alimento más que va a ejercer, todos son alimentos funcionales. O sea, en muchas ocasiones hemos escuchado hablar, sobre todo en los últimos 5 o 8 años, el concepto de superalimentos. Pues para mí el agua de mar es un superalimento, pero para mí también lo es un pescado, o un huevo, o un brócoli, o un rabanito. O sea que todos son alimentos funcionales, dependiendo en qué situación, ejerciendo unos beneficios u otros. Entonces, todo es interesante. Yo hago las dos cosas. Consumo agua de mar en mi día a día desde hace muchos años y también consumo suplementos cuando los necesito en cada situación o los recomiendo en consulta cuando creemos que son necesarios. Perfecto, Alex. Pues llevamos 32 minutos, se me ha hecho cortísima y estaría aquí mucho más tiempo contigo, pero lo dicho, estáis atentos porque en breve tendremos novedades de vuestro curso que vais a sacar sobre el agua de mar. Desde Artio publicaremos y os daremos ahí soporte porque creo que es un tema súper interesante y ojalá que mucha gente se pueda animar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alex, por toda tu labor formadora que nos ayuda a tantos y espero que a la gente le haya gustado la charla. Muchas gracias. Un placer, encantado y estamos en contacto. Un Perfecto. saludo. Gracias, Gracias. Alex. Muchas gracias.